Buenos días Richard, buenos días con todos. Por favor, me confirman la presentación y el audio para poder empezar. Sí se ve y sí se escucha. Buenos días, profe. Gracias, Elena. Buenos días. Bien, chicos, iniciemos entonces, ¿ya? A ver, habíamos dejado algo pendiente de la semana pasada y era justamente culminar con los conceptos de la competencia imperfecta. Habíamos estudiado pues las fallas del mercado, ¿no? Habíamos hablado pues de los bienes públicos, habíamos hablado de la información asimétrica. Y también, pues, habíamos empezado a hablar sobre la competencia imperfecta, ¿no? Pero antes habíamos hablado de la competencia perfecta, porque recuerden, ¿no? La competencia perfecta es un modelo teórico, pero para poder explicar lo que es la competencia imperfecta, que es lo que sí realmente existe, obviamente tenemos que compararla con la competencia perfecta, ¿no? En la imperfecta, pues, habíamos dicho que es ya prácticamente la carencia de todo lo que existe en la competencia perfecta, ¿no? Es decir, mientras la competencia perfecta tiene características como la atomicidad, donde hay muchos ofertantes, muchos demandantes y ninguno de ellos controla el mercado, en cambio en la competencia perfecta no es así. Hay agentes económicos que controlan el mercado y lo pueden hacer por el lado de los ofertantes o por el lado de los demandantes, ¿no? Habíamos dicho también que en la competencia perfecta, la información existe, existe para que los agentes puedan tomar decisiones económicas. En cambio, la competencia perfecta no es así. A veces información está oculta, a veces información solamente lo tienen algunos agentes, ¿ya? Y las decisiones no son, pues, realmente en las mismas condiciones, ¿no? También habíamos hablado pues de la homogeneidad de los productos en la competencia perfecta. Los ofertantes tenían productos de características muy similares, ¿no? En cambio, pues en la competencia perfecta no es así. Bueno, y eso, una característica, pues comparando la competencia perfecta con la imperfecta, ya el hecho de que los productos no sean homogéneos es algo bueno, ¿no? Porque motiva pues la competencia entre los ofertantes en un mercado. Y cuando hay competencia, cada uno de ellos va a querer ofrecer algo más al consumidor. Por lo tanto, va a hacer que algunos productos sean mejores que otros, de mejor calidad, ¿no? Y bueno, ya queda en nuestra elección, pues, es justamente decidir si compramos ellos o no. Pero justamente le da mayor variedad para que el agente económico llamado familia o el consumidor pueda decidir respecto a una gran variedad, ¿no? Entonces se crea la competencia y también los precios empiezan, pues, a ajustarse, pues, al mercado de alguna manera, ¿ya? Bien, entonces, para definir, pues, la competencia imperfecta, básicamente lo hacemos en base pues a la acción dentro del mercado. En este caso, hay algunos vendedores o compradores, ofertantes o demandantes que de manera individual o colectiva tienen poder para influenciar en el precio del mercado. Es decir, tienen tanto poder, controlan el mercado, que ellos imponen sus precios. Incluso pueden imponer los volúmenes de producción. Pueden imponer los volúmenes de producción, ¿no? Por ejemplo, ellos pueden hacer que escasee un producto. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando un producto escasea? Su precio va a tender a subir. Ellos especulan también. Ellos especulan también, ¿no? De igual manera, cuando el mercado, pues, hace de repente que algunos productos abunden, entonces el precio va a tender a bajar. Pero, sin embargo, en la competencia imperfecta, estos agentes llamados empresas ya pueden influenciar en el precio y también en los volúmenes de producción. Esta competencia imperfecta, ¿no? Como les mencioné, puede venir por el lado de los ofertantes o por el lado de los demandantes, ¿no? Por el lado de los ofertantes, pues ellos tienen capacidad justamente para poder modificar los precios. Y pueden ser, pues, monopolios, pueden ser oligopolios o puede también existir competencia monopolística. Y por el lado de los demandantes, ya cuando ellos tienen el poder, esa capacidad para influenciar en los precios se le conoce pues como monopsonio u oligopsonio, dependiendo pues de quién tenga el poder. Cuando hablamos de competencia monopolística, estamos hablando de un tipo de mercado de competencia perfecta en el cual pues hay una mezcla entre la competencia perfecta y el monopolio, como vamos a ver ahora, ¿ya? Como vamos a ver ahora. Entonces, vamos a desarrollar esto. A ver, el monopolio es una situación en la cual, pues, un solo ofertante, un solo productor o vendedor controla el mercado, impone sus precios. Como su producto no tiene sustitutos cercanos,
puede hacerlo. Y además hay muchos consumidores, muchos demandantes que están desorganizados, ¿no? Es decir, prácticamente en el mercado, pues, este monopolista, este ofertante monopolista, impone sus precios, ¿no? Y el demandante, pues, no tiene capacidad como para organizarse, ¿sí? Hay diferentes tipos de monopolio, como vamos a ver. Hay diferentes, ¿no? Dentro de justamente esa clasificación es que vamos a determinar, pues, esas causas, justamente, ¿no? ¿Hay condición de equilibrio en un monopolio? Claro que no, pues uno solo controla, ¿no? Uno solo controla, ¿ya? A ver, tipos de monopolio. ¿Ya? Primero, el monopolio legal, como lo dice su nombre, se da por ley. El Estado lo faculta para monopolizar. Por ejemplo, cuando el gobierno de Fujimori privatizó la compañía peruana de teléfono, una de las condiciones era el monopolio. Para decirlo así directamente, ¿no? Habían otras cláusulas. Es decir, durante muchos años el gobierno de Fujimori le otorgó el monopolio en la telefonía a Telefónica de España. Y nadie más podría entrar durante cierto tiempo. Ya luego empezaron a entrar pues otras operadores, ¿no? Como Claro, como Vitel, etcétera. En este caso, pues el Estado le otorga la autorización para ofrecer un producto y comportarse como monopolio. Otra forma de adquirir el monopolio legal es a través de las patentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita alguien descubre la cura definitiva para todas las variantes del COVID, ¿no? Esa persona, simplemente por haberla descubierto, por haber hecho investigaciones en ello, ya el Estado le va a otorgar el monopolio. Es decir, el único va a ser que va a poder, pues, comercializar, producir y comercializar esa vacuna. Luego ya de que pase, pues, el periodo de la patente, 20 años más o menos, entonces ya se libera, pues, la fórmula de la cura y a cualquiera lo puede producir. El Estado te lo otorga. Las concesiones también son otra forma de monopolio legal. Por ejemplo, el metropolitano, la línea 1, el tren eléctrico, ¿no? El Estado les ha otorgado simplemente por concesión, ¿ya? La facultad legal de monopolizar esos servicios, ¿no? ¿Acaso tienes otra línea compitiendo de repente con el metropolitano? No. ¿Tienes otra línea compitiendo con el tren eléctrico? Tampoco, ¿no? Entonces, ese es el monopolio legal, ¿ya? El monopolio legal. El monopolio natural, como lo dice su nombre, surge de manera natural. Y eso ocurre básicamente cuando invertir en un sector, ¿ya? No genera la suficiente rentabilidad que desea, pues, el inversionista. No desea, ¿no? Hace mucho tiempo, pues, cuando se quería explotar el agua para convertirla en potable y poder dárselas a las familias en todo Lima, ninguna empresa privada lo quería hacer. Ninguna, por las grandes inversiones que había. Pero sin embargo, pues el Estado lo tuvo que hacer. Recuerda que ese no es el papel que cumple el Estado, ¿no? Lo tuvo que hacer el Estado. Otro caso, por ejemplo, es la distribución del gas desde Camisea hasta Lima. Nadie quería, pues, tender los tubos y traerlo hasta Lima. Uno por la inversión, otro por las características de nuestra geografía, que hacían, pues, bien difícil una inversión ahí. Pero surgió alguien y dijo, yo sí puedo, cálida, ¿no? Cálida, y se encargó de eso, y el Estado le otorgó el monopolio, en este caso, pues natural, porque era el único que lo podía hacer, ¿no? Pero ojo, una vez que el Estado se lo otorgó, también se convirtió en monopolio legal, lo de Cálida, ¿ya? Monopolio legal. Entonces aquí, pues, la inversión es muy alta y el mercado normalmente, pues, no permite que más de una empresa pueda operar en ese sector, ¿sí? A ver, tipos de monopolio. El monopolio bilateral. Esto es uno y uno, un solo ofertante y un solo demandante. En este caso, pues, este monopolio, ¿ya? Simplemente surge por una necesidad. Hay un solo demandante y hay un solo ofertante que te puede vender ese producto, ¿no? Por ejemplo, cuando los países compran armas. Ahora tú dirás, profesor, el Perú le puede comprar armas también a Rusia, te puede comprar armas de repente a Inglaterra, etcétera, ¿no? Sí, pero bueno, dentro de ello, pues, hay un tema político, ¿no? Hay un tema político, hay lobby generalmente. Y nosotros ahorita estamos amarrados pues a los Estados Unidos. A pesar de que el gobierno de Castillo, pues no, estaba haciendo algunas conversaciones ahí para aumentar las relaciones con Rusia y con ellos seguramente también la compra de armas, al final pues seguimos con Estados Unidos. Y Estados Unidos va a ser nuestro único proveedor de armas. ¿Ya? Entonces, aquí solamente hay un ofertante y un solo demandante. Y como acá no hay competencia en el mercado, simplemente ellos tienen que negociar. Ellos solamente les queda negociar. ¿Ya? A ver, ahora monopolios de concentración, los cárteles. ¿No? Primero, los monopolios de concentración son aquellos pues, monopolios que surgen cuando varias unidades económicas llamadas empresas se coluden, se juntan,
se unen para con ello formar un monopolio de diversos tipos, ¿ya? Y con diferentes, pues, fuerzas que van a hacer que ellos controlen el mercado. Los cárteles, por ejemplo, es una asociación de empresas, ¿ah? Del mismo rubro, del mismo giro de negocio, cada uno independiente, de diferentes dueños, pero se coluden para fijar los precios, incluso los niveles de producción. Es lo que te decía yo, ¿no? Una vez lo hizo así las empresas más grandes de avícolas, ¿no? Que venden pollos. Avinca, San Fernando, Redondo y si no sé qué otra cosa más, y ellos se pusieron de acuerdo en el precio. Y eso lo identificó Indicopi y los sancionó, ¿ya? Y eso existe hasta ahora. Hay muchas empresas del mismo rubro que se unen para coludirse en el precio. Entonces recuerda que no pierden independencia, ¿ya? No pierden independencia. A ver, un ejemplo, aunque parece que está pasadito este ejemplo, Inca Pharma, Mifarma, Boticas Arcángel, etcétera, en el 2008, ahí está la diferencia, en el 2008 ya fijaron precios ellos, pactaron precios, y Indicopi también lo sancionó. ¿Por qué decía que es un poquito desfasado este ejemplo? Porque en la actualidad ya todas esas cadenas de farmacia pertenecen a un solo dueño. ¿Sabes a quién? Al grupo Intercorp. Entonces son un monopolio en realidad. Son un monopolio en realidad. ¿Ya? Es decir, todo ya pertenece a un solo dueño. Pero incluso su comportamiento, ¿no? En el 2008 ya hicieron pues un pacto para fijar el precio y justamente se le pudo denominar a ello cártel, ¿ya? Se le pudo denominar a ello cártel. A ver, el trust es similar al cártel, pero en este caso ya no va a haber independencia de cada uno de los negocios. ¿Son del mismo rubro? Sí. Pero en este caso, una, seguramente la más poderosa, como ocurrió con las cadenas de farmacia, empieza a absorber a las demás, la va comprando, la va comprando. Sigue manteniendo las razones comerciales, a Inca Pharma, Bifarma, etcétera, etcétera, lo que haya, ¿no? FASA, etcétera. Siguen manteniendo las razones comerciales, pero todo ahora pertenece pues a un solo dueño. Ya no hay que concertar, pues el dueño nada más define a ver qué precio y pum, lo pone pues en todo el monopolio, ¿no? Entonces aquí una empresa empieza a tomar el control de otras del mismo sector, van perdiendo independencia, reitero, ¿ya? Y lo que buscan es convertirse en un monopolio para controlar el mercado. Ejemplo detrás en el Perú actualmente, la cerveza, pues, ¿no? Cualquier marca de cerveza que la gente beba, Trujillo, Pilsen, Cristal, Cusqueña, San Juan, la que sea, no importa, todos pertenecen a un solo dueño. Es un monopolio, ¿ya? Es un monopolio. A ver, el holding también, o los holding, mejor dicho, ¿no? Son grandes sociedades que tienen gran poder económico, ¿ya? Y ellos empiezan a controlar a otras empresas del mismo rubro o de otros rubros para generar una gran red que ellos puedan controlar. ¿Y qué van haciendo? ¿Van comprando las empresas completamente? No, pueden ir comprando acciones, la mayor parte de las acciones, pero no todas tal vez, ¿no? De las empresas, de tal manera pues que cuando tú compras acciones te conviertes pues en un dueño parcial del negocio, entonces controla a todos ahí también, se controla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Falabella podría comprar de repente las acciones de una empresa, por ejemplo, de distribución a nivel de Lima, por ejemplo, Ranza, ¿no? Que tiene transportes, y con ello controlaría pues la distribución en Lima también, ¿no? Entonces Ranza ya no le daría servicios de repente pues a la competencia, ¿no? Ya no le daría, pues, y con ello, pues, controlaría también el mercado, ¿no? Entonces aquí van a controlar las actividades de otra compañía a través de la adquisición de todo parte de sus acciones, ¿ya? Es decir, van a comprar los capitales de esas empresas, ¿sí? Entonces, haciéndose dueños de esas empresas, comprando acciones de manera parcial o total, van a controlar una mayor red dentro del mercado, ¿no? Ejemplo, ahí está el Holding Falabella, que es dueño, pues, del Banco Falabella, Sodima, del Grupo CMR, Totu, los viajes Falabella, etcétera. Todo esto pertenece a una sola empresa, ¿no? Todo esto pertenece a una sola empresa. ¿Qué más tenemos? Los grupos económicos, ¿no? Ahí está grandes empresas que hacen uso de su poder económico, ¿no? Para adquirir, comprar diferentes negocios, los más importantes en diferentes ramas de la industria. Aquí ya no interesa, pues, si me voy a dedicar al comercio, si me voy a dedicar de repente a la salud. No, no, no. Aquí de lo que se trata es controlar la economía, ¿no? Si no veamos, pues, cómo en anteriores elecciones
cómo dueños de empresas, como el Grupo Romero, por ejemplo, financiaba las campañas de algunos políticos. Y que era gratis, no era gratis, no era gratis. Lo mismo lo hizo el Grupo Gloria, lo mismo lo hizo el dueño de Interbank, ¿no? Lo mismo lo hizo Graña y Montero, seguramente lo han visto por noticias, ¿no? Entonces aquí el poder económico es el que básicamente le permite controlar diferentes ramas de la industria. ¿Ya? Para controlar las ramas de la industria, ¿no? Entonces imagínate una empresa que compre, pues, la empresa más importante de venta de productos de cuero, correas, bolsos, etcétera, y que además compre la empresa más importante de producción de cueros. ¿Va a controlar el mercado o no? Claro, pues esta empresa ahora productora de cuero va a decidir si le vende o no le vende a la competencia de esta empresa que vende productos finales de cuero, ¿no? Entonces, las distintas ramas pueden ser, pues, bancos, empresas de seguros, comerciales, transportes, etcétera, ¿no? Se crea, pues, una gran red bajo subordinación a ciertos grupos de grandes capitales. Ahora, ¿no? Dentro del Grupo Romero, pues, no todo de repente el poder económico se centra en los Dionisio, en los Romero, ¿no? Los dueños, en Dionisio Romero. De repente hay otros accionistas también ahí. Hay otros accionistas también ahí, ¿ya? Entonces, ejemplos de grupos económicos, ahí está pues el grupo Gloria, el grupo WON, el grupo Romero, el grupo Breca, etcétera, ¿ya? El oligopolio ahora. Si el monopolio era uno, el oligopolio son varios ofertantes, normalmente entre 2 y 7 los que van a controlar el mercado. Y por el poder que tiene van a poder influenciar en los precios y también obviamente en los volúmenes de producción. ¿Ya? Aquí pues aparecen empresas importantes que definen los destinos de ese sector de la industria, ¿no? Por ejemplo, el oligopolio de telefonía, Movistar, Claro, Vitel, Entel, ¿no? Tú dirás, no hay, ellos compiten porque cada uno vende por su cuenta. No es así. Tú anda, cotiza un equipo, por ejemplo, de gama media o gama alta con tal servicio. Cotiza el mismo pack, ¿no? En cada una de estas 4 empresas de telefonía y vas a ver que la diferencia es mínima. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Ellos están controlando el mercado así. Entonces aquí como que no tienes mucho poder de decisión, ¿no? No tienes mucho poder de decisión. Esto es un oligopolio entonces por el lado pues de los ofertantes, ¿ya? Antes pues, por ejemplo, existía un oligopolio entre la Coca-Cola y la Pepsi en el mercado mundial, ¿no? Antes existía, ¿no? Pero en muchos países, pues, ¿qué hizo la Coca-Cola? Se fue comprando a las marcas más reconocidas de cada país y con eso pudo eliminar la competencia, pues, de Coca-Cola con la Pepsi en muchos países, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, Coca-Cola se compró la Inca Cola, pues, ¿no? Pues ahora ya no es competencia de sabor nacional, nada, olvídate, ¿no? Ese dinero va a todos los bolsillos de Coca-Cola cuando tú consumes Inca Cola, ¿no? Las AFP es otro ejemplo de oligopolio. Solamente son 4 y por ley deben haber 4, no 3, no 5. ¿Ah? El Estado no va a permitir que ingrese una más y que se vaya tan rápidamente una. Antes de irse, tiene que entrar otra primero, pero tiene que haber 4. ¿Ya? Los bancos también son una forma de oligopolio. Ahí tenemos pues al BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank, los 4 bancos más importantes, lo que manejan prácticamente el mundo financiero en el país. ¿Ya? A ver, la competencia monopolística ahora. Reitero, esta es una mezcla, ¿no? De competencia perfecta y monopolio. Recuerda, competencia perfecta. Característica, muchos ofertantes, muchos demandantes. Atomicidad, ¿no? Muchos ofertantes, muchos demandantes. Nadie tiene poder acá para influenciar en todo el mercado. Y aquí va a aparecer una característica muy importante, ¿no? Característica del monopolio, que básicamente su producto no tiene sustitutos, pero lo hacen en base a generar productos muy diferenciados, de tal manera que pueden lograr la fidelidad del consumidor, del cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En un gran mercado se empiezan a crear sectores. Imagínate, el mercado de comida rápida de pollos. El mercado de comida rápida de pollos, ¿no? Tú vas a ver el mercado de comida rápida de pollos, vas a encontrar pollos a la brasa. Y ahí hay 1 o 2 líderes. ¿Quiénes son los líderes ahí? También hay sus sectores dentro, pues, ¿no? Pero vamos a hablar en general. ¿Quiénes están? Pardo, Mediterráneo, Norquis, Rockies, de repente, La Granja Azul, ¿no? Ellos son los líderes ahí y ellos han sabido diferenciar su producto para fidelizar al consumidor. Luego te vas a Pollo Broster. ¿Quiénes son los líderes ahí? Ahí está Kentucky Fried Chicken, está Popeyes y hay otras marcas más. Luego te vas a Pollos a la Leña. Ahí está pues el Corralito,
y otros negocios más, que son líderes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Fíjate, en un gran mercado se ha sectorizado, ¿no? Y aquí hay muchos ofertantes y muchos demandantes, características de la competencia perfecta. Pero en cada sector del mercado hay líderes que controlan el mercado y esos son pues los monopolistas. Esos son los monopolistas. Y ese monopolista en ese sector compite con el otro monopolista en otro sector y en otro sector y en otro sector. Entonces, justamente diferenciando altamente sus productos, logran fidelizar a los clientes. Y con ello se hacen pues del monopolio en un sector dentro del mercado. Lo mismo ocurre con las estaciones de servicio pues de petróleo, de gas, de gasolina, ¿no? Algunas entidades financieras también que especializan sus productos financieros y con ello también logran pues cierto poder en algún sector, ¿no? Algunas panaderías, peluquerías, etcétera, también tienen esta característica, ¿ya? Bien, eso entonces sería la competencia monopolística. Veamos, chicos, ahora sí el tema de la quinta semana. Aquí vamos a hablar ya de empresa y vamos a hablar pues también del capital, de empresa y capital. Bien, cuando nosotros estamos hablando de empresa, estamos hablando básicamente de esa unidad básica de producción. Esa unidad económica que organiza los factores de producción y genera riqueza, que combina los factores de producción para producir bienes y o servicios, cuyo objetivo es maximizar su producción para obtener la mayor rentabilidad posible, orientada al mercado propiamente. Hablando legalmente, es una persona jurídica, reconocida como una persona jurídica por la ley, por el Estado y que desempeña alguna actividad económica con fines de lucro, ¿ya? Ojo, hay dos términos, organización y empresa. Organización es un término general. Dentro de la organización pueden haber organizaciones que persiguen el lucro como las empresas y organizaciones que no persiguen el lucro como por ejemplo la iglesia, el ejército. ¿Ya? La empresa entonces sí busca el lucro. ¿Y qué importancia tiene la empresa? Porque nos provee a la sociedad de bienes y servicios. ¿No? Da soporte a la sociedad, produce empleos y además es un soporte para el desarrollo de la economía. Es importante, es vital la dinámica comercial y económica que tienen las empresas en los diferentes países. Son las empresas justamente lo que han hecho pues países ricos. Son las empresas, ¿ya? Ya habíamos dicho que es un factor de la producción, ¿no? Complementario. Es moderno y además es integrador. ¿Por qué? Porque integra a todos los demás factores de la producción, ¿ya? Entonces, esa es una definición, pues, de empresa. A ver, características de la empresa, ¿no? Primero, persigue fines, ¿no? El fin económico, por ejemplo. Y ese fin económico tiene que ver con la producción. Organizar a los factores de la producción de tal manera pues que pueda producir bienes y servicios. Dentro de este fin económico está pues la optimización del uso de los factores de la producción. ¿Para qué? Para maximizar justamente sus beneficios. Para maximizar sus beneficios. Entonces, si te preguntan ejemplos de fines económicos, reducir las mermas, reducir los costos, reducir tiempos de producción, optimizar la producción. ¿Ya? El fin mercantil. Mercantil viene de mercado, orientado al mercado. ¿Y qué significa? Orientarse al mercado. Simplemente lograr la mayor cantidad posible de intercambio, de ventas. Entonces aquí se optimiza pues la fase de la circulación, el proceso económico. Ejemplos de fines mercantiles. Por ejemplo, introducir precios competitivos, hacer mucha publicidad para vender más, hacer promociones, hacer ferias, etcétera, etcétera. Ese es el fin mercantil. Y el fin lucrativo, maximizar pues la ganancia, ¿no? Maximizar las ganancias. Y en este caso, este fin relaciona al fin económico y al fin mercantil, ¿no? ¿Para qué? Obviamente, pues para producir con el menor costo posible, que es el fin económico, y también vender la mayor cantidad de productos finales, que es el fin mercantil. ¿Ya? Entonces el fin lucrativo también existe, ¿ya? Finalmente, pues también está ahí, ¿ya? La organización propia. ¿Qué significa, no? En países como el nuestro, las empresas pues tienen toda la libertad para organizar sus factores de producción y toman decisiones sobre cómo se van a organizar, a quiénes contratar, qué comprar, qué producir, dónde vender, de tal manera para garantizar su máxima rentabilidad. Esa es la organización propia. Y la responsabilidad social es que también tiene una responsabilidad para con la sociedad. Todas sus actividades pueden generar externalidades positivas o negativas.
Principalmente ante la ley, tiene que responder pues por las externalidades negativas, ¿no? Recuerda que se pueden instaurar impuestos para contrarrestar pues las externalidades negativas, ¿no? ¿Ya? Esa es la responsabilidad social entonces de las empresas, ¿ya? A ver, vamos a ver una clasificación de las empresas ahora. Vamos a ver una clasificación. Antes de tomar ciertos términos, quiero ver justamente algunos conceptos para que lo tengan en cuenta y no nos perdamos pues en la comprensión de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la clasificación por el aspecto jurídico, es decir, de acuerdo a lo que diga la ley, tenemos que tener en cuenta ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa personería? Es un reconocimiento ante la ley de una persona o de una organización que desarrolla actividades económicas, ¿no? Amparadas en ley. Amparadas en ley. Entonces el Estado, por ley, reconoce, por ejemplo, a una persona natural que hace actividades económicas. Por ejemplo, yo cuando dicto mi clase de manera independiente. Claro, también tengo que pagar tributos, por supuesto, pero tengo personería. Y a esa personería se le llama persona natural, que también tributa, que desarrolla actividades económicas. Pero cuando lo hace una organización, ¿ya? Cuando lo hace un conjunto de personas, ¿no? Que desarrollan empresa, ya este tipo de organización recibe el nombre pues, de personería jurídica. Tiene personería jurídica. Entonces aquí, ¿cómo se adquiere la personería jurídica? Constituyéndose por ley, registrándose en la SUNAT, pagando tributos, ¿no? Cumpliendo algunas regulaciones que te pide el Estado, ¿no? Cumplir con obligaciones prácticamente, ¿no? Y normalmente aquí surge una nueva persona, ¿no? En cambio, la personalidad natural sigue siendo la misma persona, que se le llama persona natural. En cambio, cuando surge una personería jurídica, surge una nueva persona, algo ficticio, ¿no? Pero que ante la ley existe, tiene derecho y tiene obligaciones. Y normalmente a esa persona jurídica, ¿no? ¿Ya? Tiene pues a un representante, que en este caso pues es un representante legal, el gerente general normalmente de la empresa. Cuando hablamos de responsabilidades de la empresa, ¿ya? Esas responsabilidades pueden ser limitadas, ilimitadas o solidarias, ¿no? Aquí se refiere pues a las obligaciones que tiene que asumir cuando participe en actividades económicas, ya sea como persona natural o jurídica. Y esa responsabilidad le puede alcanzar a su patrimonio. Reitero, le puede alcanzar a su patrimonio. Cuando la responsabilidad es limitada, cuando se asume justamente las obligaciones solamente por el patrimonio aportado a la empresa. De repente me junto con 4 amigos, armamos una empresa, cada uno pone 10.000 soles y si la empresa tiene una responsabilidad limitada, cada uno de nosotros solamente responde por los 10.000 soles que ha puesto. Si la empresa quebrara, si la empresa se endeudara, no me van a perseguir con mi patrimonio personal, solamente por los 10.000 a cada uno. Es ilimitada. ¿Y cuándo es ilimitada? Cuando la obligación pues va más allá del aporte que se pone en la empresa. Ahí sí van contra tu propiedad privada. Tú solamente pusiste 10.000. Oye, pero la responsabilidad de la empresa es ilimitada. Ah, entonces, como no puedes pagar la deuda y es más de 10.000, vamos con tu casa, vamos con tu terreno, vamos con tu departamento, vamos con tu auto. Van contra tu propiedad privada. ¿Ya? Eso de solidaria hay que verlo así entre comillas, ¿ya? Porque en realidad es ilimitada, pero depende de. Pero hay solidaridad. Imagínate 3 socios, ¿ya? Cada uno aportó 10.000, pero la deuda es mayor. La deuda no es de 30.000, la deuda es de 100.000, por ejemplo. Entonces, los 70.000 restantes lo tienen que pagar entre los 3, pero solamente 2 de ellos tienen capital, el otro no tiene casa, no tiene terreno, nada. Entonces surge la figura de la solidaridad, la responsabilidad solidaria. Ah, como el tercer socio no tiene plata, los otros no tienen que pagar por él. ¿Te das cuenta? Y el solidario no tiene mucho, ¿no? Te obligan a ser solidario, entre comillas, ¿no? Te obligan a ser solidario, ¿ya? Y esa es la forma de responsabilidad solidaria. El aporte de capital, el aporte de capital, ¿no? En este caso es justamente lo que ponemos nosotros para poner un negocio, ¿no? Y es la contribución de las personas naturales o jurídicas que ponen como capital, que se llama capital social, bajo la ley, ¿no? Y que sirve para financiar pues, las actividades de una empresa. Y van a facilitar finalmente también el reparto de los derechos, de las obligaciones sobre una empresa, ¿no? Si una empresa de repente tiene ganancias por 100.000 soles, ¿no? Quien ha puesto más capital va a ganar más, obviamente. Si una empresa ha perdido 50.000 soles, quien va a perder más también es quien ha puesto más. ¿Ya?
Entonces, ahí están pues los derechos y obligaciones que se van a repartir de acuerdo al monto aportado con capital, ¿no? Ahora, estos aportes de capital pueden ser pues participaciones, ¿no? Es una forma de aporte. Y en este caso, pues, son alicuotas. ¿Qué significa? Los socios ponen cuotas iguales. Los socios ponen cuotas iguales. Otra forma de participación es el capital propiamente, ¿no? ¿Ya? O también llamado, pues, acciones. Generalmente lo conocemos como acciones. Aquí el aporte ya no necesariamente es igual, pero el aporte te da propiedad, te da derechos de propiedad sobre la empresa que han comprado, por ejemplo, sobre la cantidad de acciones que tú tengas. Si tú tienes, por ejemplo, el 51% de acciones de una empresa, prácticamente tú eres el dueño. Tú puedes tomar decisiones sobre esa empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las acciones valen igual, valen lo mismo, ¿ya? Entonces, pues quería que tengas en cuenta esos términos para poder ver ahora la clasificación de las empresas por el aspecto jurídico. Una empresa individual puede ser unipersonal, ¿no? Aquí un único propietario tiene responsabilidad ilimitada. Aquí es una persona natural. Desarrolla actividades económicas, gana dinero, pero si se endeudara, si quebrara, tiene que responder con su patrimonio personal, responsabilidad ilimitada. Otra forma de empresa individual, la empresa individual de responsabilidad limitada, IRL, ¿no? Aquí hay un único propietario, pero tiene responsabilidad limitada. Responde solamente con el capital que ha aportado a ese negocio, ¿no? Y hay muchas empresas de este tipo, ¿ah? Ya distribuciones de gas, de plástico, etcétera. Hay muchas empresas de este tipo, ¿ya? Justamente por la limitación de la responsabilidad. Ahora vienen las sociedades mercantiles, ya no es uno, son varios ahora. Varios que socios, personas que aportan, ¿ya? A este negocio. Están las sociedades civiles, que normalmente pues la conforman individuos que aplican pues lo que han aprendido en una profesión, un oficio o con la práctica que han adquirido, ¿no? Y lo hacen obviamente con la finalidad de obtener ganancias. Ejemplo, de sociedades civiles, ¿no? Los estudios de abogados, de contadores, de arquitectos, etcétera, 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 ¿ya? La responsabilidad, ¿ah? ¿Cuál sería la responsabilidad de las sociedades civiles? Bueno, ahí varía, ¿no? Algunas tienen responsabilidad ilimitada con exclusión. ¿Qué significa? Algunos pueden decir, bueno, yo voy a aportar esto y desde ahora les digo que yo no voy a poder tener una responsabilidad ilimitada, pero lo tienes que decir desde el principio, ¿no? Y también hay responsabilidad ya limitada en las sociedades civiles, ¿ya? Las sociedades colectivas, en este caso son grupos, ¿no? Normalmente de personas que tienen cierta afinidad, de repente familiar, amical, profesional, ¿no? Y que se unen, pues, ya aportando, pues, partes iguales, de tal manera que puedan desarrollar algún negocio. En este caso, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, ¿no? Recuerda, ¿no? ¿Qué significa eso de responsabilidad? ¿Qué más tenemos aquí? Las sociedades mercantiles. Hay muchas formas de sociedades ya mercantiles, ¿no? Por ejemplo, las sociedades en comanditas. Estas sociedades en comandita tienen dos tipos de socios. Un socio colectivo y un socio comanditario. El socio colectivo normalmente él pone la idea, él gestiona, él pone el trabajo, no pone dinero normalmente. Pero están los socios comanditarios que son los que ponen el dinero para poner en marcha ese negocio, ¿no? Un ejemplo de sociedad en comandita fue RBC Televisión, ¿no? De Ricardo Bello, que tuvo un problema también con ese canal, ¿no? Y al final lo perdió, al final lo perdió. Pero esa es una forma, pues. Belmont se hizo famoso, ¿ya? A través de la televisión cuando él controlaba, o mejor dicho, manejaba las teletones, ¿no? A él prácticamente lo ponían siempre a conducir. Él consiguió mucho apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, como llegó a mucha gente, se hizo famoso en la televisión, él pues en algún momento quiso poner su empresa, su radio y su televisión, ¿no? Y como ya era conocido, salió pues a la sociedad y le dijo, señores, necesito socios, quienes desean aportar, una gran empresa por acá, por allá, y mucha gente le dio ese dinero, socios comanditarios, ¿no? Y Ricardo Bemo era el socio colectivo, el que controlaba todo, ¿ya? Ojo, los socios colectivos tienen responsabilidad ilimitada y los socios comanditarios solamente responden por lo que han aportado. ¿Ya? Ese es un ejemplo que ha existido acá en el país, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada, SRL. Aquí el aporte de capital se llama participación, que tienen que ser iguales, que se pueden acumular. ¿Cuándo se acumula? Cuando las empresas van generando ganancias, pues, ¿no? Y se van repartiendo en partes iguales a los socios.
son indivisibles. ¿Qué significa? Yo no puedo agarrar el 50% de mis participaciones y vendérselo al otro socio. No, porque tienen que ser iguales todos los aportes. ¿Ya? Aquí la cantidad de socios no debe exceder pues de 20, de 2 a 20, ¿no? ¿Ya? Y no asumen obligaciones sociales. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es limitada, pues. Ejemplos de negocio que hemos tenido como responsabilidad limitada acá, ¿no? La clínica Cayetano Heredio, J.R. Linde, ¿no? Que era el dueño del grupo Coca-Cola. DirecTV son SRL, ¿ya? Y así como ellos, pues hay varios. Tenemos también las sociedades anónimas cerradas. Hay dos tipos de sociedades anónimas, cerradas y abiertas. Las sociedades anónimas cerradas normalmente pues ya aportan en base a acciones, ya no son participaciones, ¿ah? Son acciones. Aquí deben existir mínimo 2 socios y máximo 20. Normalmente aquí se concentran pues personas con afinidad, familias, amigos, profesionales, ¿no? ¿Ya? Y forman también este tipo de sociedades, ¿no? La mayoría son empresas familiares. Y aquí cada socio tiene responsabilidad solamente por sus aportes. Pero en una sociedad anónima cerrada, las acciones no se pueden negociar, cotizar en la bolsa. Son acciones a título personal. Es decir, los propietarios, los socios van a poseer acciones que van a tener su nombre grabado ahí. ¿Y por qué esta figura, no? Porque este tipo de sociedad permite proteger en un círculo a los socios, ¿no? Por ejemplo, si ellos quieren que no ingrese ningún otro inversionista, entre ellos nada más pueden venderse sus acciones. No se lo pueden vender a un tercero, solamente entre ellos, ¿ya? Y es justamente para proteger el negocio, ¿no? Es para proteger el negocio. Entonces recuerda, ¿no? Estas acciones no se pueden inscribir, no se pueden negociar, no se pueden cotizar en el mercado de valores, ¿ya? Hay muchas empresas de este tipo. La más conocida, la más difundida son las sociedades anónimas abiertas. Son grandes empresas normalmente. Aquí el número de socios va de 2, ¿ya? Hasta un mínimo de 750. ¿Y por qué digo de 2 hasta un mínimo de 750? Suena raro, ¿no? Y es porque la empresa cuando se va formando va acumulando accionistas. Y en este caso, estas acciones sí se cotizan en la bolsa. Entonces tú, a través de una sociedad de agente de bolsa, puedes ir a la bolsa de valores y comprar de repente algunas acciones de cualquier empresa, sociedad anónima abierta. Entonces te conviertes en un socio más. Vas sumando de 2 hasta 4, 10, 20, 30, 750, hasta llega un momento en que ya no puede ser menos de 750. Porque en un principio pues es difícil conseguir los 750 socios, ¿no? Pero una vez que lo pones en la bolsa ya pueden comprar. Y así van apareciendo los socios que ni siquiera a veces se conocen, ¿no? Aquí las sociedades tienen responsabilidad limitada. Limitada. Los socios solamente responden por sus aportes nada más. Estas acciones, reitero, sí se pueden negociar en la bolsa de valores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus acciones son acciones comunes, ¿no? Y aquí las negociaciones de las acciones sí se tienen que hacer pues en el mercado de valores. ¿Ya? Estos, obviamente, estas acciones deben estar inscritas en el mercado de valores. ¿Ya? Una característica de la sociedad anónima abierta no solamente pues está que las acciones se pueden cotizar en la bolsa, sino que además el Estado le exige cierta estructura organizacional. Por ejemplo, tiene que haber una Junta General de Accionistas, la reunión de los principales socios, ¿ya? Que obviamente se reúnen para ver los destinos de la empresa. Esta junta, nombra a un directorio y a un grupo más reducido de socios, que son los que prácticamente van a estar ahí con las acciones de la empresa. Es decir, con todo lo que haga la empresa. Ellos van a elegir al siguiente miembro que le exige pues el Estado, que es el gerente general, el representante legal de una sociedad anónima abierta. ¿Ya? Y es el gerente general el que va, pues, obviamente, a gestionar, administrar ese negocio, ¿no? Entonces ahí el Estado le exige su estructura organizacional, Junta General de Accionistas, directorio y también al gerente general, ¿ya? Al gerente general. A ver, según el régimen de propiedad, las empresas pueden ser públicas o privadas. Públicas ya lo sabemos, organizaciones que trabajan con capitales del Estado. Antes podíamos hablar tranquilamente de organizaciones, porque todas las empresas del Estado no tenían fines de lucro, no lo tenían. Pero ahora en la actualidad hay algunas empresas del Estado que sí tienen fines de lucro. Y por eso podemos hablar ahora sí de empresas estatales, ¿ya?
Pero en general son organizaciones pues, que trabajan con el capital del Estado, de todos los peruanos. ¿Y el objetivo cuál es aquí? El bienestar general. Antes que el lucro, ¿ah? Antes que el lucro, antes que el beneficio empresarial. Y puede ser constituida bajo el derecho público o el derecho privado. Derecho público, ¿no? Estas organizaciones son creadas por una ley específica. El Estado genera una ley para crear estas organizaciones. Por ejemplo, lo que existe para CEDAPAL, para el Banco de la Nación, para Petroperú, pero Petroperú también tiene una parte que es privada. Y esa parte privada ha sido creada bajo el derecho privado. ¿Y cuándo ha sido creada bajo el derecho privado? Cuando se crea con esa ley especial que se llama la Ley de Sociedades Mercantiles. Esa ley crea cualquier empresa privada, incluyendo las de derecho privado del Estado. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta. Y las empresas privadas, pues simplemente son organizaciones, empresas propiamente, que trabajan con capitales particulares, individuales o en sociedades, ¿no? Y aquí el objetivo sí es lucrar, tener ganancias, ¿no? Participar en los mercados, etcétera, ¿ya? Esas son las privadas. Tienen lucro y recuerda, son creadas, son constituidas por la Ley General de Sociedades. Ahí tienes algunos ejemplos, ¿no? Gloria, Samsung, Coca-Cola, etcétera. Otra forma de clasificación de las empresas por el régimen de propiedad, las cooperativas, que ya existen muy poco, pero que empezaron a aparecer a finales de los 60, cuando con Velasco Alvarado, pues, cuando se tumbó, pues, al latifundio, ¿no? Cuando vino la reforma agraria. Entonces aparecen las primeras empresas cooperativas, algunas lo controlaba el Estado, otras las dejaban pues a los trabajadores, ¿no? A las personas que vivían en una comunidad. De tal manera pues que formaban organizaciones que tenían un modelo empresarial pues cuyos objetivos ya no solamente eran económicos y empresariales, sino también de carácter social. Por ejemplo, estas empresas eran empresas del Estado, podían generar riqueza, sí, pero esa riqueza que hacían la seguían invirtiendo en la misma empresa o en apoyo social. Por ejemplo, construían colegios, ponían agua y desagüe a algunas comunidades, ¿no? Construían clínicas, es decir, generaban bienestar también con ese dinero para esa comunidad. Entonces buscaban el crecimiento basado en el empleo, las actividades empresariales, pero también en otras de carácter social como la equidad y la igualdad, ¿no? Existen muy pocas ahora, alrededor de 180 nomás a nivel nacional, y la mayoría son pues cooperativas que tienen la forma de banco, ¿no? Cooperativas de ahorro y crédito se le llaman, ¿ya? Pero son socios que unen su plata y que entre ellos se prestan pues dinero, ¿no? ¿Pueden prestar a terceros? Sí, bajo cierta tasa, ¿no? Bajo cierta tasa. Pero bueno, son esquemas que en el sistema financiero también han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? No tienen las cajas de ahorro y crédito, las cooperativas de ahorro y crédito no tienen tanta libertad como lo tienen los bancos para actuar en el sistema financiero, ¿ya? Entonces, ese es por el régimen de propiedad. Según el tamaño de las empresas ahora, esta es una clasificación que nos aporta pues la Superintendencia de Administración Tributaria. Y aquí considera pues el nivel de ventas, pero reflejado en la cantidad de unidades impositivas tributarias que acumula como ventas la empresa. Entonces, dependiendo del monto de dinero representado o expresado en unidades impositivas tributarias, puede ser pues una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Por ejemplo, las empresas que no superan ventas anuales de 150 UIT, ¿ya? Son consideradas microempresas. Ahora, ¿qué es una UIT? Unidad impositiva tributaria. Es un referente inicialmente tributario y que le ayuda al Estado a definir ciertos pagos, ¿ya? Que se tiene que hacer, pues, eh, hacia el propio Estado, ¿no? Por ejemplo, tú eres taxista, te pasaste la luz roja, te imponen una multa, una papeleta. Ese monto antes podía ser pues 100 soles, 200 soles, 300 soles, y cada rato cambiaba y era difícil controlarlo, ¿no? Hasta que dijeron, no, va a tener que ser un porcentaje de un valor referencial. Ese valor referencial es la UIT. Entonces, si te pasaste la luz roja, te pusieron tu papeleta, seguramente te van a cobrar el 50% de una UIT, ¿no? ¿Cuánto es la UIT actualmente? 4.400 soles. Pero es un monto que va aumentando año tras año. ¿Ah? Es un monto que va aumentando año tras año y que empezó pues en 1992 en el gobierno de Fujimori. ¿Ya?
Y es un referente muy importante. Y justamente este referente agarra la SUNAT para determinar el volumen o la cantidad de ventas de una empresa. Si una empresa, por ejemplo, no ha superado los 150 UIT, es decir, 150 por 4.400 soles en un año, esa empresa es considerada microempresa. Si esa empresa tiene ventas anuales que superan las 150 UIT, pero que no superan las 1.700, es una pequeña empresa. Empresas que superan las 1.700 UIT, pero que no superan las 2.300 UIT, mediana empresa. Y las empresas cuyas ventas superan las 2.300 UIT es considerada una gran empresa, ¿ya? Ojo, el motor de la economía normalmente la tienen en el Perú las micro y pequeñas empresas, ¿ah? Fíjate, prácticamente el 99% de las empresas en el Perú son micros y pequeñas. Y un pequeño porcentaje son medianas y grandes. ¿Ya? Pero cuando hablamos de montos, obviamente, pues las medianas y grandes empresas venden más, ¿no? Tienen más ganancias a nivel anual, ¿no? A nivel anual, ¿ya? Entonces es una clasificación. Vamos al siguiente tema, ahora otro factor de producción, el capital, ¿no? El capital, pues, ya habíamos comentado antes, es todo bien que sirve para producir, para generar otros bienes y servicios, ¿no? Otros bienes y servicios. Y habíamos dicho, ¿no? Depende, ¿no? Porque un bien puede ser de consumo, puede ser de capital. ¿Y cuándo es de capital? Cuando ese bien me sirve para producir otros bienes y servicios. Agreguémosle ahora al concepto, no solamente sirve para producir otros bienes y servicios, sino que además me genera ingresos económicos. Me genera ingresos económicos. Y así pues podemos definir el capital. Todo bien que contribuye a generar y a producir bienes y servicios y que además me genera ingresos económicos, ¿no? El dinero es una forma general también de considerar el capital y ahí se le llama pues capital financiero. Pero habíamos dicho que el capital puede ser una máquina, una herramienta, una materia prima que va a servir para convertirla, etcétera. Recuerda esas dos partes muy importantes en el concepto, ¿no? Sirve para producir otros bienes y servicios y además me genera ingresos económicos, ¿ya? Ese es el concepto entonces de capital. Ese es el concepto de capital. El origen del capital, ¿cómo apareció? Hay dos enfoques principales, ¿no? El enfoque clásico, la escuela clásica, y el enfoque marxista de la escuela socialista, ¿no? El enfoque clásico dice que el capital acumulado que existe en la actualidad surge, ¿no? Gracias al sudor, gracias al trabajo del ser humano, ¿no? Es decir, la acción del hombre sobre la naturaleza. Él ha ido generando riqueza y con ello ha ido acumulando capital. Ha ido acumulando capital. También otro origen del capital, según el enfoque clásico, es el excedente económico, ¿no? Y que justamente permite la acumulación. Cuando uno produce, normalmente produce primero para atender la demanda del país, ¿no? Pero luego, lo que ya no forma parte de la demanda del país es un excedente que se lo puede vender a terceros. Es un concepto antiguo, básico, ¿no? Pero básicamente cuando tú produces más de lo que has recuperado de tu actividad económica, es lo que te empieza a generar, pues, excedentes económicos. Entonces, gracias a ello, también ya se dio origen, pues, al capital. Y esa es una postura como que defendiendo, pues, ciertos contextos históricos, ¿no? Y justamente el enfoque socialista nos enmarca en esos contextos históricos, ¿no? Primero, nos habla, pues, de la acumulación originaria. Marx le decía a los capitalistas, no, 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 no. Sí, es cierto, hay parte de ese capital que ha surgido de manera honesta, gracias al trabajo del ser humano, etcétera, 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 ¿no? Pero gran parte de ese capital proviene, pues, de la expropiación, de la esclavitud, ¿no? De las guerras, del saqueo de las colonias. De ahí proviene ese capital, decía pues la escuela socialista. La otra forma de acumulación, según el enfoque marxista, es la acumulación de la plusvalía. ¿Y la plusvalía qué es? Es ese plus de riqueza que genera la mano de obra, el trabajador, y que el empresario no le paga al trabajador, sino que se lo apropia, ¿no? Es el plus valor. Entonces, como no se lo paga al trabajador, porque te paga muy poco, él se apropia de ese valor. Y ese valor se va acumulando y también va generando capital. También va generando capital. ¿Ya? Si no, ¿por qué crees que las empresas luchan tanto por no pagar beneficios laborales? Porque también, pues, no pagar beneficios laborales le genera riqueza también. Le genera riqueza a ellos, ¿ya? Clasificación del capital. Nuevamente, enfoque clásico y enfoque socialista. El enfoque clásico dice que el capital puede ser fijo o circulante. Un capital, recuerda, maquinarias, herramientas, etcétera, etcétera, se dice que fijo cuando se usa en más de un proceso de producción. Por ejemplo, la máquina, ¿no?
Tú tienes de repente una amasadora de harina para hacer panes, viene el primer saco de harina, se amasa la máquina. Viene el siguiente saco de harina, la misma máquina. Viene el 100º saco de harina, la misma máquina. ¿Te das cuenta que fijo siempre está ahí en el proceso de producción? En cambio, el circulante se utiliza solamente una vez en el proceso productivo. Por ejemplo, la harina. Ese saco de 50 kilos de harina viene, se procesa, se convierte en pan. Desapareció la harina. Luego tiene que venir un saco nuevo de harina, se procesa, se convierte en pan. Ese es el capital circulante según el enfoque clásico. ¿Ya? Y según el enfoque socialista, el capital puede ser constante o puede ser variable. ¿Cuándo es constante? Cuando esa forma de capital no genera plusvalor. Así como la mano de obra genera un plusvalor que se apropia pues el capitalista, el empresario, ya las materias primas o el capital propiamente también genera plusvalor, pero no toda forma de capital genera plusvalor, ¿no? Por ejemplo, esa harina que ingresa, de repente cuesta 50 soles el saco. Esa harina se convierte en parte del valor del pan. Es decir, hay 50 soles de harina ahí en el valor del pan. No ha generado un valor adicional. Pero sin embargo hay otra forma de capital, decía Marx, ¿no? Que sí genera plusvalor. ¿Y cuál es esa? La mano de obra. Gracias a la mano de obra, esa harina la hemos podido amasar y convertir en pan. Y el pan lo podemos vender más caro, ¿no? Entonces, según el enfoque marxista, el capital es constante cuando no genera plusvalor. Y es variable cuando sí genera plusvalor, como la mano de obra, ¿ya? Como la mano de obra. A ver, otros tipos de capital. En este caso, de acuerdo a su rol que cumplen en las finanzas, ¿no? Hay un capital que se llama lucrativo, porque genera lucro sin participar en el proceso de producción. Ojo, tienes que centrarte en lo que hace una empresa. Si yo me dedico a fabricar panes, ¿ya? Ese negocio me genera un lucro, ¿ya? Me genera una ganancia propia de la empresa, ¿no? Pero sin embargo, el dueño de esa empresa de repente puede generar también un capital lucrativo que no proviene de la actividad productiva que desarrolla, ¿no? Por ejemplo, tiene un camioncito y se lo alquila de repente a su vecino para que haga su mudanza. Le paga, no sé, 300 soles por ese alquiler. Esos 300 soles a veces los mete en la empresa, ¿no? Y ese es un capital lucrativo, porque no proviene de las ganancias de la actividad a la que se dedica el negocio. En cambio, el comercial sí es el que proviene de las ganancias, de las actividades que desarrolla esta empresa, ¿no? Entonces aquí, pues, es una diferencia entre el precio que se vende y lo que gastamos para producir. Este capital, pues, se refiere a la cantidad de dinero, ¿no? Que le va a dejar justamente como beneficio por desarrollar esas actividades productivas, ¿no? Cualquier tipo de actividad. El capital financiero es un capital que existe en los mercados, que no es propiedad, ¿ya? De las empresas. Algunos dicen es propiedad de los bancos. Bueno, hay que analizar eso, ¿no? Pero podemos decir que es propiedad de los bancos, pero que los bancos lo tienen a disposición para prestárselo a las empresas, a quien lo necesiten. Es decir, ¿no? Está en manos de los bancos presto a dárselos a cualquiera que lo necesite, ¿no? Obviamente se los va a dar a través de un interés, ¿no? Ese es el capital financiero, ¿ya? Ojo, no le pertenece a las empresas. Entre comillas, le pertenece a los bancos, pero recuerda que los bancos manejan plata ajena también, ¿no? Entre comillas, le pertenece a los bancos, ¿ya? Entonces, esa es otra forma, pues, de ver el capital, ¿ya? Finalmente, chicos, ¿no? El rol, el papel que cumple, pues, ¿no? El capital en la producción. Uno, mejora el rendimiento de los recursos naturales. Gracias al capital pudimos transformar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la agricultura mejoró. Antes de repente solamente pues movíamos la tierra, sembrábamos, cosechábamos manualmente. Ahora tenemos tractores, grandes sistemas de regadío, etcétera, ¿no? Entonces el capital puede ayudar a mejorar pues también a los recursos naturales, ¿no? Podemos sembrar más, podemos extraer más, etcétera. ¿Incrementa las ganancias empresariales? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. El capital, por ejemplo, en su forma de tecnología, puede reducir costos de producción, puede optimizar la producción. Entonces, con eso se incrementan las ganancias empresariales. Aumenta la productividad del factor trabajo, ¿no? Lo que te manifesté del agricultor, ¿no? Antes, ¿cuánto se demoraba de repente, pues, con pico, lámpara, ¿no? En una chacra. ¿Y cuánto se demora ahora con un tractor? ¿No? Entonces, mejora la productividad, por supuesto, lo va a hacer en menos tiempo. Va a tener que contratar menos mano de obra también. Reduce el esfuerzo humano, el mismo ejemplo del agricultor, ¿no? Antes de repente trabajaba de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora de repente solamente trabaja hasta las 10 de la mañana.
porque es más productivo ahora. Y reduce los costos de producción, reduce los costos de producción, ¿no? Ejemplo que también está ahí, ¿no? Gracias al capital yo puedo capacitar a la gente y por tanto las personas van a desarrollar una actividad mejor. Van a evitar los desperdicios, van a evitar las mérminas, van a eliminar de repente sobrecostos o retrabajo, ¿no? Y todo ello pues reduce los costos de producción, ¿ya? Bien, chicos, entonces nos estamos quedando ahí, ¿ya? Gracias por su tiempo y nos estamos viendo la próxima semana. A cuidarse, chicos, ¿ya? A ver, queda un minuto. El excedente, recuerdo la fisiocracia. Claro, en la fisiocracia, cuando explotaron la naturaleza, cuando se empezó a ver los grandes excedentes de producción. Y la naturaleza es un ejemplo muy claro de generar, pues, excedentes de producción, ¿ya? Muy bien, Elías, ¿ya? Sí, a eso se refiere. Bien, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. A cuidarse, ¿ya? Cuídense, chicos.